verdades que ustedes están escuchando desde tan temprana edad podrán evitarles tantas tristezas y tantos dolores de cabeza que nosotros tuvimos que pasar por no conocer la palabra de Dios. Y a los demás, que nuestro corazón hoy esté atento a poder oír estas verdades, poder atesorarlas y ponerlas por obra, seguros de que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en esta tarea. Le pido que por favor me acompañe en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, pero vamos a leerlo desde el versículo 3 para recordar el contexto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Pero, leámoslo nuevamente. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser en el tiempo postrero. Hemos aprendido a través de esta hermosa carta que el creyente inevitablemente tendrá que lidiar con momentos de sufrimiento. Momentos que ninguno de nosotros quiere asumir. Y lo particular de esta carta es que nos enseña que muchos de esos momentos de sufrimiento vienen por obedecer su palabra, por ser fieles a ella. Pero también tenemos la Biblia, que es ese maravilloso, cálido y seguro refugio, pues ella nos asiste con todas las preciosas verdades que Dios ha dejado en ellas para conocer a nuestro gran trino Dios, para conocer esas seguras y eficaces promesas que nos han sido otorgadas en Cristo, cómo se han cumplido, cómo se están cumpliendo y cómo se seguirán cumpliendo. Esa certeza de que lo que Él ha dicho, así sucederá. Y aunque afrontemos momentos turbulentos, por la palabra sabemos que todos ellos son temporales, pues hay una morada preciosa que nos aguarda, donde los males temporales ya no tendrán cabida. Un glorioso cielo y tierra nuevo, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá enfermedad, donde no habrá aflicción y podremos ver cara a cara al Señor. Pedro ha dotado hasta acá al creyente con la certeza de todas las gracias que encontramos en Cristo, del beneficio que tenemos gracias a Jesús de poder acercarnos a Dios y llamarlo Padre, porque gracias a Cristo Él es nuestro Padre, que antes siendo sus enemigos, Él mostró su gran misericordia para darnos una vida nueva, pues todas las cosas viejas han quedado atrás y he aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Pero el gran precio que se pagó fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su preciosa sangre. Pero este gran beneficio se obtiene
gracias a que Cristo resucitó de la muerte y la venció con poder. Pedro nos ha mostrado entonces hasta acá en sus palabras que hay una esperanza viva que viene gracias a la obra de Cristo y a la gran misericordia mostrada por Dios. Una esperanza inalterable, una esperanza que nos mantiene seguros mientras estamos en este mundo de aflicción. Una salvación viva en Cristo Jesús. No es temporal, no es pasajera. Hoy continuaremos viendo a través de estas preciosas palabras del apóstol Pedro todas esas virtudes que definen esta eficaz y preciosa herencia, esta preciosa salvación, que son fundamentales para que el creyente permanezca firme en medio del sufrimiento. Lo primero que veremos son las eficaces características de nuestra herencia. Y veremos qué es esa herencia. Segundo, una herencia bien custodiada. Y veremos dónde está y quién cuida de ella. Tercero, el poder que garantiza la recepción de esta preciosa herencia. Y por último, ¿cuándo será manifestada en todo su esplendor? Pedro ya mencionó entonces que hemos nacido de nuevo, que hemos renacido por su obra. Pero ¿qué esperanza tendría o qué consuelo traería dar a luz a un hijo para después abandonarlo? ¿Qué beneficio traería que un padre y una madre den a luz un hijo, pero luego lo dejen solo y lo abandonen? Rápidamente moriría, pues no tendría la capacidad para cuidarse y asistirse a sí mismo. Asimismo sería en la salvación. ¿Qué consuelo traería una salvación que nos es dada, pero luego somos dejados para cuidarnos por nuestros propios medios y por nuestra propia capacidad? Este parto da a luz a hijos, hijos que antes estaban en tinieblas y han sido trasladados a la luz. Con un padre que no los deja a la deriva para que se valgan por sí mismos, diciendo, sálvese quien pueda. La obra, la herencia de la que nos está hablando Pedro es una obra completa, pues no solo trae a la vida a sus hijos, sino que los sostiene, los cuida hasta el fin. No solo salva, sino que nos provee todos los recursos y los medios necesarios para subsistir en medio de este mundo. Y no solo es un espectador de lo que haremos, es quien gobierna sobre cada paso que damos para que esta preciosa herencia sea recibida en el tiempo indicado. ¿Por qué Pedro utiliza la palabra herencia? Esta palabra tiene una connotación fundamental en toda la línea del pensamiento de lo que Pedro está queriendo enseñar. ¿Y a qué herencia se refiere? ¿Riquezas materiales que nos permitirán solucionar todos nuestros problemas? No. Aunque este texto es muy utilizado para decir es que somos hijos del rey, somos herederos del rey. Este es el carro que me merezco por ser hijo del rey. Esta es la casa que me merezco por ser heredero del rey. Esto nada tiene que ver con cosas temporales. Pues si hiciera alusión a riquezas en este mundo, Pedro no diría que es inmutable, incorruptible, inmarcesible. Por lo tanto, nos está hablando de algo espiritual. Una herencia es un bien que se otorga al beneficiario en el momento que el propietario de aquellos bienes muere. Romanos 8, 16 y 17 habla de esto. Permítame leerlo para ustedes. El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Por el nuevo nacimiento ya mencionado, los cristianos son hijos de Dios y como hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Por eso era necesario que Cristo muriera en una cruz, para que nosotros pudiéramos recibir esa gloriosa herencia que solo podía darse con su muerte. Pero ¿cuál herencia? ¿Quién de nosotros no anhelaría que un día toquen a nuestra puerta anunciando que un tío rico que nunca conocimos nos dejó una gran herencia y fue transferida a nuestra cuenta? Pero esta riqueza es mucho mayor a cualquier herencia que podríamos recibir de un tío rico en este mundo. Pedro está hablando de la mayor riqueza que un individuo puede experimentar. Una riqueza que nadie en este mundo puede ofrecer o comprar. Es una riqueza que solo Dios puede dar mediante Cristo Jesús. Y es la vida eterna, la salvación. La herencia de la que Pedro está hablando en este pasaje tiene que ver con la vida eterna. El Nuevo Testamento deja claro en diversos lugares que esta herencia prometida por Dios es la salvación, no es algo material. Lea conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos 1, versículo 14. El escritor de Hebreos está hablando de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De qué herencia entonces habla Pedro? De la misma herencia que Pablo habla en Efesios 1, en Romanos 8. La vida eterna, comprada a precio de sangre. Pero ¿cuáles son las características de esta preciosa herencia? Pedro dice, es incorruptible, no puede ser destruida, dura para siempre, es inmortal, pero también es incontaminada, es pura, es limpia, nadie la puede manchar, nadie la puede dañar, nadie podrá encontrar imperfección alguna en ella. Es inmarcesible, inmarchitable, imperecedera. ¿Y qué contraste con todas las riquezas de este mundo? Pues el más fino de los metales, la más hermosa de las piedras, la más descomunal obra humana puede ser destruida y puede ser corrompida. La más loable muestra de ética y moral en este mundo puede ser contaminada. Pero esta herencia, no. La salvación, no. La vida eterna, no. La más hermosa de las flores, la más bella de las obras de arte, el logro más glorioso de los hombres pasará y se marchitará. La salvación de Dios dada al pueblo de la fe, no. Pero observa esto. Pedro entonces nos está mostrando que nada en nosotros y nada fuera de nosotros puede marchitar la hermosa flor de nuestra salvación. Esta es la única flor que brilla para siempre, rozagante por la eternidad. Es la única flor de la cual ni un solo pétalo caerá, porque es perfecta, porque no se marchita. Así que esta salvación no puede perderse. Iglesia amada, si la salvación pudiera perderse, no es eterna y no sería perfecta.
Si esta salvación, esta herencia, pudiera ser saqueada o dañada por un enemigo, no sería perfecta y no sería confiable. Traería gran incertidumbre. Por eso nos es necesario recordar en líneas como esta que decir que la salvación se pierde es un gran error. La pregunta nunca es si puedo perder la salvación. La pregunta debe ser, ¿he obtenido la salvación que Dios da por gracia mediante Cristo? Y es lo que Pedro nos va a mostrar en estas líneas. Esta salvación no solo es gloriosa, sino que es segura y será bien recibida por el pueblo de la fe en el tiempo determinado. La herencia no se pierde, mas alguien que no la ha recibido no podrá gozar de ella. Esta preciosa herencia, llena de virtudes, dice el apóstol, está guardada en un lugar seguro. Mire lo que dice, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para cuáles vosotros? Para la iglesia del Señor Jesucristo, para los que han puesto su fe en Jesús y han sido salvos por gracia. Una riqueza puesta en un lugar inseguro rápidamente sería robada. Piense por un momento en que usted recibiera una gran riqueza, pero esta fuera guardada en una bóveda de cartón. Cualquier delincuente rápidamente la robaría. Piense en esta salvación tan grande de la que está hablando Pedro, puesta en un lugar inseguro. ¿Qué haría nuestro enemigo? La robaría para que no pudiéramos acceder a ella y disfrutar de sus beneficios. Pero Dios no solo ha provisto una salvación preciosa y perfecta, sino que la ha puesto en un lugar seguro. Dice que está en los cielos, reservada para nosotros. Es decir, que la salvación es algo que no tenemos aún. No, mis hermanos. Mediante la fe en Cristo ya somos salvos, pero todavía no. ¿Qué quiere decir esto? Ya podemos disfrutar de las delicias de la salvación en medio de este mundo caído. Ya podemos disfrutar de la libertad de esa salvación que ya no nos deja ser esclavos del pecado, de Satanás y de este mundo. Pero todavía no la disfrutamos en toda su plenitud. Algo que solo sucederá cuando sea manifestada plenamente. Así que Pedro entonces está trayendo a la mente de su audiencia una preciosa herencia, una riqueza eterna, vida eterna, pero puesta en un lugar seguro, en el cielo. Es decir, custodiada por el trino y omnipotente Dios. No hay ladrón, no hay ejército, no hay pecado que la pueda dañar, que la pueda robar, que pueda interferir con ella. Pero no solo es preciosa, no solo reposa en un lugar seguro, sino que hay un poder que garantiza su recepción, que todo el que hace parte del pueblo de la fe la reciba con plena seguridad. Dice el texto que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Pedro entonces no solo expone la belleza de esta preciosa herencia, no solo habla del lugar seguro donde es custodiada, sino del brazo poderoso que asegura que esta herencia bien custodiada será recepcionada por cada uno de los miembros del pueblo de la fe. Sería una alegría incompleta recibir una preciosa herencia puesta en un lugar seguro, pero sin la capacidad y los medios para poder tomarla. Está bien, acabas de recibir una herencia,
ha sido puesta en una bóveda segura en Suiza, pero a menos que consigas los tiquetes para ir, el dinero para hospedarte, el permiso para reclamarla, podrás reclamarla. Y tú intentas pedir la visa y te la niegas, intentas conseguir el dinero para viajar y no lo haces, pues esa herencia en un lugar seguro no podrá ser disfrutada. Es común en nuestro tiempo y en medio de este mundo caído escuchar casos de personas que han recibido grandes herencias, pero han muerto antes de poder gozar de ellas. Muchas personas han recibido grandes herencias y por trámites legales no pudieron gozar de ellas. ¿Se imaginan donde nuestra herencia espiritual, hermosa, preciosa, puesta en un lugar seguro, no viniera acompañada de los medios para poder disfrutar de ella? Que dependiera de nuestra fuerza y nuestra capacidad, de nuestros medios, perderíamos la posibilidad de disfrutar esta gran herencia. Pero Pedro entonces está diciendo, ¿cuáles son las características de esta herencia? Es eterna, es la salvación. Nadie la puede dañar, nadie la puede corromper, nadie la puede destruir, nadie la puede marchitar. Pero además está puesta en un lugar seguro, esperándonos en el cielo. Pero el brazo poderoso de Dios nos asegura que cada uno de los miembros del pueblo de la fe podrá recibirla en el momento indicado. ¿Ves lo que Pedro está diciendo? Iglesia, van a haber momentos de sufrimiento, pero ningún momento de sufrimiento por obedecer a Dios va a poder dañar esa preciosa salvación. Van a venir momentos de debilidad, de cansancio, de fatiga, de duda, pero el brazo poderoso de Dios se asegurará y garantiza que esa salvación dada no se pierda, porque es su poder el que asegura que así sea. El mismo brazo que se encargó de crear todo lo que existe, el mismo brazo que sostiene el universo para que no colapse entre sí, el mismo brazo que hizo que el mar se abriera en dos, el mismo brazo que venció el ejército del faraón, es el mismo brazo que se asegura de que hombres débiles, torpes, temerosos y inseguros como nosotros puedan ser salvos y disfrutar esta preciosa herencia. ¿Y cómo no encontrar ánimo en estas palabras? Pues nos aseguran que la salvación no depende de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestro poder, sino de Dios. Que la salvación es de principio a fin asegurada por Dios. Él la inicia, Él la perfecciona y Él la consuma. Si dependiera de nosotros en lo más mínimo, ¿quién podría gozar de esta salvación? Nadie. Hace poco escuchaba una expresión donde alguien decía, no, es que la salvación depende en un 99% de Dios y en un 1% de Dios. Del hombre, perdón. 99% de Dios y el 1% del hombre. Mis hermanos, decir que la salvación depende en un 1% de nosotros, es decir, que no depende 100% de Dios. Es decir, que entonces Dios no es soberano, no es poderoso sobre la salvación y su poder está limitado por lo que nosotros hagamos con ese 1%. Es decir, que así Él haya hecho el 99, nosotros con ese 1 podemos arruinar lo que Él hizo.
Decir que la salvación se puede perder, que esta preciosa herencia se puede perder, es afirmar que Dios no es lo suficientemente poderoso para cumplir lo que prometió a su pueblo y que no es poderoso para preservar a sus escogidos. Decir que la salvación se pierde es decir que Dios no es omnipotente y que está sujeto a lo que el hombre haga con esa salvación. Algunos dicen, mira, la salvación es como un boleto de tren que se te da y tú debes cuidarlo. Y si pierdes ese boleto, entonces no podrás abordar aquel tren. Mis hermanos, si esto es cierto, estaríamos diciendo que la salvación depende de nosotros. Y si algo es claro en un hombre caído, es nuestra torpeza para cuidar lo que se nos da a guardar. No se nos pierde la cabeza porque la tenemos pegada al cuello, pero continuamente se nos extravían cosas, perdemos cosas, dañamos cosas. Si nosotros pudiéramos dañar esta salvación en un 1%, ya lo hubiéramos hecho. Y entonces esta salvación no sería eterna, sino que sería una salvación condicionada a la capacidad del hombre. ¿Y qué si dependiera de nuestra fuerza? ¿Acaso nosotros no hemos experimentado continuamente nuestra debilidad y el deseo de dejarlo todo tirado en muchas ocasiones? Pues si dependiera de nuestra fuerza, ¿quién de nosotros tiene la fuerza para permanecer firme hasta el final? Así que la salvación no es un boleto que podemos perder o extraviar. La salvación es el Dios Trino, omnipotente, tomando a pecadores que merecen la muerte, dándoles una nueva vida, llevándolos al tren que Él estableció para que viajen seguros y acompañándolos todo el tiempo para que nada pueda dañar o quitar lo que Él dio. Esa es la salvación de la que habla la Escritura, una preciosa salvación que no puede ser dañada ni quitada. ¿Y saben por qué tiene que ser así? Porque ¿qué pasó con Adán y Eva cuando les fue dado administrar el Edén? Vino el pecado y corrompieron el Edén. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando le fue dado administrar Canaán? Pecó, se alejó de Dios, vinieron saqueos, vino el pecado y dañó el reposo prometido para ese Canaán terrenal. Si esto pasó en el huerto del Edén, si esto pasó en Canaán, ¿qué pasaría si la administración eficaz de la salvación dependiera de nosotros? Hace mucho la hubiéramos arruinado. ¿Y quién tendría seguridad de su salvación? Nadie. Pero esta preciosa salvación dada por Dios, bien custodiada, está acompañada por el poderoso brazo de Dios que nos asegura que aunque nosotros nos cansemos y nos debilitemos, el brazo poderoso de Dios jamás se cansa y jamás se debilita. Que aunque pequemos, no habrá un pecado lo suficientemente terrible como para dañar esa preciosa salvación que nos ha sido dada. Así que esta salvación no solo es hermosa, no solo es segura y bien custodiada, sino que será recibida con plena seguridad en el momento que Dios ha determinado. Y dice Pedro que somos guardados. Y este guardados en el griego tiene un valor especial porque es un término militar que significa guardado en una gran fortaleza,
una fortaleza con una defensa vigilante y poderosa. Es así como el creyente camina en medio del sufrimiento. Oh Señor, qué difícil lo que afronto, pero tú eres mi fortaleza segura. Tú eres quien me vigila y me cuida y tú no descansas. Y aunque mis fuerzas se acaben, aunque venga la duda, tu brazo poderoso jamás dejará de sostenerme, porque me conduces seguro hasta el final. Aunque se levante un enemigo hostil, no podrá quitar lo que Dios ha dado mediante su Hijo a través de la fe. Aquel que sostiene todo con poder, no podrá sostenernos firmemente hasta el final. Pero ¿cuál es el medio por el que se obtiene esta preciosa herencia? Pedro lo deja claro: mediante la fe en Jesucristo, que resucitó con poder de los muertos. ¡Qué gran ánimo en medio del sufrimiento! Pedro no está diciendo, tienen que hacer obras para no perder esta salvación. Tienen que ser fuertes para no perder esta salvación. No, Pedro lo que está diciendo es, aunque seas débil, aunque venga el temor, esta salvación que has recibido mediante la fe en Cristo no podrá ser dañada, no podrá ser quitada. ¿Salvación de qué? ¿De qué somos salvos? ¿De qué herencia tenemos que alegrarnos? Hemos sido liberados completamente del pecado. Aunque luchamos con el pecado jamás podrá volver a enseñorearse de nosotros. Hemos sido librados de la muerte, ya la muerte no nos puede retener, pues resucitaremos juntamente con Cristo y disfrutaremos esa gloria eterna. Qué alegría saber que esta herencia se recibe mediante la fe en Cristo. Porque si fuera por obras, ¿quién podría obtenerla? Nadie. Si fuera por sacrificios, ¿qué sacrificio podríamos ofrecer a Dios? No, esta preciosa salvación fue obtenida por el sacrificio perfecto de Cristo. Accedemos a ella mediante el brazo de la fe y estamos seguros de que no será quitada, de que no será dañada, de que ni nuestra torpeza ni nuestro pecado podrá marchitarla, corromperla o arruinarla. Hermanos, nosotros dañamos muchas cosas. Dañamos a veces a nuestros hijos con nuestras palabras, dañamos a nuestro esposo, a nuestra esposa con nuestras palabras. Dañamos muchos bienes que nos son dados a administrar. Pero tú y yo no podremos dañar esta salvación tan grande. No habrá un pecado lo suficientemente terrible como para hacernos perder lo que ya hemos recibido. Entonces, esto nos anima a caminar en una actitud pasiva frente al pecado. Ok, soy salvo y puedo hacer lo que quiera y esta salvación no se perderá de ninguna manera. Esta salvación tan grande ahora nos mueve a vivir en santidad, no para obtener la salvación como muchos intentan hacerlo, portarnos bien para ser salvos. No, ahora queremos ser santos porque hemos sido salvados. Queremos ser santos porque ¿cómo no actuar de manera santa? ¿Cómo no vivir en santidad? En respuesta de gratitud y amor a aquel que nos salvó cuando no lo merecíamos. Esta certeza de que la salvación no se pierde no produce libertinaje, estimula una vida santa. Si tú te estás amparando en que la salvación no se pierde para pecar, no has entendido lo que eso significa. Que la salvación no se pierde no es una licencia para pecar, es un estímulo para vivir en santidad. ¿Y cuándo será manifestada? Dice Pedro, en el último tiempo. ¿Y cuál es el último tiempo? La palabra muestra que hace alusión al regreso de Cristo. Cuando Cristo venga,
esta herencia será disfrutada en toda su plenitud. ¿Ven por qué anhelamos tanto su regreso? Porque cuando Cristo venga, esta herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, será manifestada en todo su esplendor, en todo su poder y en toda su gloria. ¿Ya somos salvos? Sí. ¿Mediante la fe en quién? En Cristo. ¿Podemos perder esta salvación? No. Sin importar la prueba, sin importar el sufrimiento, sin importar nuestra debilidad, sin importar nuestro cansancio, sin importar las dudas, no podemos perder esta preciosa herencia, porque el brazo de Dios, el que sustenta el universo, es quien nos sustenta a nosotros y garantiza esa preciosa salvación. Pero sí puedes preguntarte entonces, ¿soy salvo? ¿He recibido ya esta herencia que no se puede perder? De esta manera podemos aprender que este texto, al igual que las palabras de Pablo en Efesios 1 o en Romanos 8, nada tiene que ver con cosas económicas. Ser hijo del rey no tiene que ver con tener una casa lujosa, ropa lujosa, un carro lujoso. Ser hijo del rey tiene que ver con la mayor alegría que podemos experimentar, que ese título nos hace herederos de la vida eterna, de una salvación que no podíamos obtener con esfuerzos ni con ninguna obra. Este texto nos enseña entonces que no podemos decir que la salvación se pierde, porque decir que la salvación se pierde es afirmar que el poder que resucitó a Jesús de los muertos no es suficientemente poderoso para salvar a un pecador como nosotros. Es decir, que el poder de Dios es limitado y que no puede salvar a quien se propone a menos que éste colabore, haciendo así al hombre Dios y a Dios un siervo de las decisiones del hombre. Todo aquel que vaya al infierno será porque nunca tuvo esta herencia, no porque un día la tuvo y la dejó perder. Pues todo aquel que recibe la vida eterna no podrá perderla ni podrá serle quitada. El hombre ha recibido varias oportunidades para administrar y ha fracasado. Pero esta gloriosa herencia, esta Canaán espiritual, no podrá ser dañada, no podrá ser contaminada, porque el Señor ha ordenado todo para que así sea. El hombre pudo pecar en Edén y pecó. El hombre pudo pecar en el Canaán terrenal y pecó, pero en la Canaán celestial no podremos pecar, porque recibiremos cuerpos glorificados que ya no pecarán más, sino que harán todo lo santo. Pero en estos nuevos cielos y en esta nueva tierra no habrá pecado y no habrá maldad. No habrá alguien que pueda saquear, no habrá pecado que pueda corromper, ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad. Y gozaremos de esta salvación para siempre. ¿Cómo no anhelar entonces el regreso de Cristo para poder gozar de la manifestación completa de esta salvación? ¿Y esto a qué nos anima? ¿A ser pasivos? No. A querer ser santos, a no dar cabida al pecado, a mortificar el pecado. No para ser salvos, no, porque soy salvo. Ya no camino, bueno, qué alegría saber que soy salvo, entonces puedo vivir a mi manera. No, si eso lo estás sintiendo, arrepiéntete y pídele perdón al Señor, porque esta salvación tan grande debe animarte a ocuparte de Él y a vivir para Él. Pero también nos hace embajadores del mensaje del Evangelio, pues queremos que muchos herederos sean añadidos a la iglesia local por la predicación del Evangelio y la fe en Cristo Jesús. Pero tú que aún no has puesto tu fe en Cristo,
Déjame decirte algo. Tú puedes conseguir grandes riquezas en este mundo. Puedes conseguir una respetable posición en este mundo. Pero tarde o temprano, todo ello se desvanecerá. Pues como bien se dice en nuestra cultura, no hay muertos con corotos. Podrás atesorar grandes riquezas, pero todas ellas perecerán, desaparecerán. Ok, has intentado hacer buenas obras, pero ninguna obra puede comprar esta herencia eterna, porque esta herencia eterna solo se recibe mediante la fe en Cristo Jesús. Y solo Dios la puede dar, porque no puede ser dada ni producida por ningún hombre. Así que amigo, tú que me escuchas, ve a Cristo con un corazón humilde y dile: Señor, perdóname, porque he estado ocupado de construir un buen nombre, de construir herencias en esta tierra. Tal vez tú eres uno de esos buenos padres que quiere dejarle una buena herencia a sus hijos. Has errado si la única herencia que les vas a dejar son casas y bienes materiales. Porque la mayor herencia que tú puedes dejarle a un hijo es que conozca a Cristo y tenga la herencia incorruptible mediante la fe. Así que si tienes estas herencias terrenales, te invito a que hoy entiendas que no se comparan en nada a la herencia celestial. Ve a Cristo mediante la fe, extiende el brazo de la fe y dile: Señor, sálvame, perdona mi pecado. Permíteme acceder a esta preciosa salvación que nadie podrá quitarme ni nadie podrá dañar. Corre a Cristo, humíllate y reconoce que es solo ese poderoso brazo el que puede librarte y sostenerte hasta el final. No se trata de ti. El cristianismo no es un intento por hacer buenas obras. El cristianismo es el reconocimiento de hombres que saben que con obras no se pueden salvar y solo pueden ser salvos por la perfecta obra de Cristo Jesús. ¡Qué preciosa salvación! Una salvación que no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, no habría esperanza. Por eso Pedro entonces está hablando de una esperanza viva, incontaminada, inmarcesible e inmarchitable. Alégrate por esta salvación que es dada por gracia, pero vive coherentemente conforme a esta salvación. Señor, te damos muchas gracias, porque a pesar de nosotros, de los innumerables momentos de debilidad, de tristeza, de angustia, aún de pecado, esa herencia prometida yace segura. Y esto no lo convertimos en una licencia para pecar, sino en un estímulo para vivir en santidad. Qué gran herencia nos has dado. Pues caminamos seguros hacia la meta, por lo que tú hiciste y sigues haciendo en favor nuestro. Perdónanos cuando hemos usado esta verdad, esta esperanza viva, esta herencia inmarchitable, para dar licencia a una vida de pasividad, de pecado. No queremos ser personas religiosas, no queremos levantar estándares de hombres, pero tampoco queremos ser pasivos, tampoco queremos que se apague ese fervor por conocerte, por ser santo. No queremos buscar la santidad por miedo a perder la salvación, pero tampoco queremos ampararnos en esta preciosa salvación para vivir ocupados en cosas triviales.
Ayúdanos a caminar en integridad. Y gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Por no darnos un boleto que dañaríamos o perderíamos, o venderíamos si pudiéramos hacerlo, sino por tomarnos y llevarnos firmemente en tus poderosos brazos a encontrarnos contigo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Pedro